una figura paterna nunca a su lado. Y se hace difícil hasta entender al Padre o a Dios como su Padre. Y yo quiero en esta mañana presentar a Dios como Padre. Porque tal vez no hemos tenido mucho nuestros padres ahí al lado, aunque estuvieran cerca. Yo no tuve la oportunidad, aunque mi padre en mis primeros años sí estuvo a mi lado, pero después de los 8, 9, 10 años, ya mi padre estaba, pero no estaba. Y yo no sé cuántos de los que están aquí saben lo que le estoy hablando. Cuando tu padre está, pero no está. Pero qué bueno que en la palabra de Dios podemos ir al Padre. Dígale que está a lo suyo, tú puedes ir al Padre. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso número 9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, vosotros, ¿cuándo qué? Vosotros, ¿cuándo qué? Cuando oraréis. ¿Qué es orar? Es comunicarse, ¿no? La oración es un medio de comunicación. La palabra orar significa comunicarse con alguien, hacer una conexión con una persona. Dice, cuando oréis, oraréis así. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una de las cosas y las características de Dios como Padre es su amor. Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la característica del amor del Padre es muy diferente al amor que nosotros podemos proliferar hacia nuestros hijos. Por ejemplo, cuando mi hijo hace algo que a mí no me agrada, yo me molesto. Y me quillo, como dicen los muchachos ahora. Y me pongo guapo y a veces le volteo la cara. Sin embargo, cuando nosotros hacemos algo que al Padre no le gusta, el Padre nunca nos voltea la cara. Él siempre está ahí. Porque Él conoce nuestras debilidades. Y no nos juzga conforme a nuestras debilidades, sino que nos juzga conforme a lo que nosotros vamos a hacer. ¿Usted me está entendiendo, amados? Nosotros vemos el momento, pero Dios ve lo que nosotros seremos en el futuro. Nosotros vemos a los hombres como el cacao en la mata, duro, amargo, pero Dios nos ve como el cacao en la vitrina, deseable y gustoso. Por eso Dios no ve nuestros procesos, sino ve nuestra terminación. ¿Y cuántos saben que lo que Dios comenzó lo va a terminar en nosotros? Por eso el Padre no se molesta cuando ve en nosotros dificultades en nuestra vida. Porque el Padre tiene la capacidad de ver nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Dígale al que está a su lado, el Padre que yo tengo me ama y su amor nunca cambiará.
Romanos dice claramente: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo que está afuera, ni ángeles, ni potestades, nada nos separará del amor de nuestro Dios. Lo que implica que el amor de nuestro Padre tiene seguridad. Dígale al que está a su lado: yo no voy a perder el amor de mi papá. En una ocasión, una persona vino aquí a nuestra congregación y esa persona me dijo: mi papá no quiere saber de mí. Yo he hecho muchas cosas para que él no quiera saber de mí. Yo soy el culpable. ¿Cuántos saben que hay padres que no quieren saber de ti? Pero ¿cuántos saben que el Padre que está en los cielos nunca se va a olvidar de ti? Nunca, no importa lo que tú hagas, no importa cómo te comportes, Él siempre estará a tu lado. Nada, nada. La palabra de Dios dice: no, tu comportamiento no es lo que te ata a Él, tu amor no es lo que te ata a Él, tu fidelidad no es lo que te ata a Él. Él se ata a ti porque Él ha prometido que nunca nada nos separará del amor de nuestro Padre. Él es un Padre hermoso, pero Él es un Padre hermoso que nos ama porque nos conoce. El Salmo 137, Salmo 137, en algunas versiones 138, perdón, 139, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, dígale, mi sentarte y mi levantarme. Has entendido desde lejos. Has entendido desde lejos mi. Yo solamente quiero que usted piense en dos cosas malas que usted ha pensado en el día de hoy. En dos nada más. Dios la conoce y le sigue amando. ¿Usted me doy a entender, amados? Él conoce eso malo que tú pensaste esta mañana, que le querías arrancar la cabeza a ese chofer que te pasó por delante. Eso malo, Dios lo conoce, pero te sigue amando. Hay una parábola muy interesante. Y es la parábola del hijo pródigo. Es aquel joven que lo tiene todo. Tiene un buen padre. Tiene propiedades. Tiene muchas cosas. Pero de repente le llama la atención la gran ciudad. ¿Cuántos saben que hay muchos hijos que le llama la atención la gran ciudad? Que quieren ir a conocer la gran ciudad, que quieren ir a experimentar lo nuevo de la gran ciudad. Porque sabes, uno no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Y este muchacho va donde su padre y le dice a su padre: padre, yo quiero lo que a mí me toca. Es interesante que lo que le estaba diciendo ese muchacho a su papá era: ya yo quiero que tú te mueras, dame mi cuarto. Porque la herencia no se dan en vida, la herencia se dan. Por lo cual pedir una herencia era desearle la muerte a tu padre. O sea que en el corazón de aquel padre que estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, ese padre fue capaz de, aunque su hijo le deseaba la muerte,
entregarle lo que él quería. Porque sabes algo, el amor del Padre que está en los cielos te va a dar la capacidad de que tú conozcas la gran ciudad, aunque la gran ciudad te lleve a estar entre puercos. Y esto nos lleva a una enseñanza, y es, hermanos amados míos, el Padre que está en los cielos, que es el Padre perfecto, nunca te va a evitar los errores. Una de las cosas que tenemos nosotros como padres es que le evitamos los errores a los hijos. Hace muchos años vivía con nosotros en nuestra casa en San Cristóbal mi tía Margot. Ella ahora vive en Italia. Y mi tía Margot tenía 2 hijos. Uno se llamaba Enrique, o se llama Enrique, y otra se llama Linka. Linka era como mi hija porque nació siendo yo adolescente y yo la asumí como si me fuera mi propia hija. Enrique era mi primo. Los dos eran primos, pero una era una prima hija y el otro era mi primo. Y resulta que Enrique tenía un padre que no estaba en la casa, que se había divorciado de mi tía. Y era el padre perfecto, fuera de la casa, que hacía a las mujeres imperfectas. Todos los errores de Enrique, mi primo, le pertenecían a mi tía. Todos sus grandes logros le pertenecían a su padre. Por lo cual, cada vez que Enrique tenía una dificultad, él terminaba acusando a mi tía de esa dificultad porque su padre le hacía ver eso. Ante un padre tan perfecto, Enrique decide un día irse a vivir con su papá. Como madre, al fin, mi tía lloraba desconsolada: se me va el muchacho, se me va el muchacho. Y yo la encuentro fregando, llorando, y le digo: tía amada, no llores. Me dice: ¿y cómo no voy a llorar? Se va Enrique para donde su papá. Digo: pero sabes, esa va a ser tu gran libertad. Porque Enrique va a conocer lo que tú nunca le dijiste a conocer. Él va a conocer que su papá no es tan perfecto como se pinta, que su papá es tan defectuoso como tú. Ella se seca las lágrimas y yo les digo: pero óyeme una cosa, Enrique va a volver, pero cuando vuelvas tú me vas a llamar y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Yo era un muchacho, no era pastor todavía, pero ya Dios me estaba preparando. Pasaron 6 meses y Enrique se dio cuenta quién era su papá. Y a las 11 de la noche llega a la casa de mi tía, que en ese momento ya estaba viviendo fuera de nuestra casa. Y sencillamente cuando llega, toca la puerta, mi tía asustada va, abre y es Enrique que está ahí. Y le dice: yo quiero volver para mi casa. Mi tía inmediatamente conecta aquel, lo que le... Llámalo, llámame. Y ella va y me dice: espérate un momento, siéntate ahí. Y me llama: ¿qué hago? Digo: no lo reciba, mándalo para atrás en un motoconcho y dile que vuelva al otro día. Y tú y yo hablamos. Ella va y le dice: no te voy a recibir, déjame pensarlo, voy a orar, porque tú querías estar con tu papá. Ven mañana y yo te doy respuesta. Ella y yo nos sentamos a hablar y yo le dije: mira, aquí hay que poner condición. Él tiene que estudiar, él tiene que hacer oficio, él tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Él hace esto y esto. Pues efectivamente, él llegó al otro día tempranito en la mañana y ella le dijo: mira, si tú quieres volver a la casa, ya tú te diste cuenta, si viniste es por algo. Entonces aquí hay que ayudar a mamá, aquí hay que estudiar, aquí hay que fregar, aquí hay que llenar los tanques, aquí hay que hacer una serie de cosas. ¿Tú estás dispuesta a hacerlo? Porque si no estás dispuesta, yo te quiero que tú sigas con tu papá. Y él dijo: yo hago lo que sea.
Quiero decirle que hoy ese joven es un modelo de niño y de hombre ya. Ese joven tiene a su madre en un apartamento, trabaja como todo un hombre de trabajo, es responsable, ha mantenido una... Pero ¿sabe por qué? Porque su mamá no le evitó unas circunstancias y vivir unos resultados. El Padre que está en el cielo no nos va a evitar cosas. El Padre que está en el cielo quiere que lo amemos por lo que Él es. El Padre que está en el cielo nos lo está ofreciendo todo gratuitamente. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú elijas conocer la gran ciudad, Él no te lo va a evitar. Por eso nosotros no podemos evitarle a nuestros hijos conocer la gran ciudad. Porque cuando ellos conozcan la gran ciudad, es el único momento en que van a reconocer el valor que tiene el Padre. Cuando aquel joven se vio entre puercos, cuando aquel joven se vio que todos aquellos que le hacían fiesta por todo el dinero que él tenía se habían ido, cuando aquel joven se vio comiendo algarroba, ¿sabe lo que es algarroba? Eso mismo que usted pensó, lo que viene en la cajeta, eso mismito, que si tú no tienes un vaso de agua te puede ahogar. Cuando él se vio comiendo todo esto, él decidió: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero ¿sabes? Cuando él volvió en sí y iba a la casa del Padre, en la casa del Padre estaba el Padre esperándolo. Porque sabes una cosa, aunque te vayas del lado del Padre, el Padre siempre te estará esperando, pero nunca te va a salir a buscar. Porque si te pasa a buscar, va a hacer que tú no reconozcas el valor que tiene el Padre. El Padre verdadero te va a permitir vivir tus experiencias, te va a permitir que conozcas la dureza de la vida, te va a permitir que cometas tus propios errores para que puedas entender que el Padre que está en el cielo es la única oportunidad que tú tienes en la vida para ser feliz. Qué hermosa figura ver a aquel padre que estaba esperando, y cuando él ve que su hijo llega, el hijo dio un paso, pero el padre dio muchos pasos para llegar al hijo. Al padre no le importó que ese hijo lo quería matar. Al padre no le importó que ese hijo vino desbaratado. Al padre no le importó que ya él no le quedaba un centavo de su herencia. Al padre no le importó que él estaba en una mala vida, dice el texto. Al padre no le importó que él estaba pervertido en sus pecados. Al padre lo que importó fue que su hijo había vuelto, estaba muerto y había resucitado. Al padre no le importaba la condición del hijo, porque él sabía que él le podía dar mejor condición. Al padre lo que le importaba era que el hijo había vuelto. Tú tienes un Padre en el cielo que no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú vengas, no importa si lo desbarataste todo lo que te dio y volviste otra vez. Ese Padre te está esperando. Él está en la puerta del cielo mirando tu llegada. Él está esperando que tú des el primer paso para él dar 1000 pasos para alcanzarte. Ese es el Padre que tanto soñé. Ese Padre que está en el cielo, dice en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Bendito el nombre del Señor.
En el verso número 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, diga, Él tiene cuidado de quién. Este Padre tiene cuidado de nosotros. Y la palabra cuidado, nosotros pudiéramos pensarla bajo la figura de la seguridad de las compañías privadas. Aquel personaje que le pagan por cuidar y él cobra por dormir. En una ocasión, cuando teníamos nosotros negocio, teníamos una farmacia en la Gustavo Mejía Ricard, y sencillamente el guachiman que estaba cuidando le quitamos la pistola y él no se dio cuenta. Era un rifle. Se lo quitamos de las manos, nos los guardamos, y en la mañana cuando él se levantó, que fueron a supervisarlo, no encontraba dónde estaba el fusil. Él se había dormido tan profundamente que no se dio cuenta que nosotros se lo quitamos. No es esa la figura del Padre nuestro. La figura del Padre, cuando habla la palabra de cuidar, habla de una gallina cuidando sus polluelos. En el año 1979, cuando vino al país el huracán David, estaba yo en mi casa y desde la ventana de mi casa yo veía una gallina que clavaba sus uñas en el piso, en el suelo, y guardaba sus polluelos debajo de sus alas con el viento recio que casi tumbaba las ventanas de mi casa. Aquella gallina atrapaba ahí abajo sus polluelos. Y en un momento la gallina se iba moviendo porque la brisa era muy fuerte y se metió debajo de un tronco de limón que había caído, y ahí, mientras la brisa la movía, ella se movía, pero el tronco la sostenía y no se podía, pero los pollitos estaban ahí pero cuando terminó el huracán, que tenía más de 280 kilómetros por hora, ¿sabes qué pasó? Que los 8 pollitos de esa gallina estaban ahí. A ella no le importó la inclemencia del tiempo. Ella guardó, ella cuidó lo que estaba bajo su cuidado. Y eso es lo que dice la palabra: yo tengo cuidado de ti. No importa lo que venga a tu vida, no importa el viento, por más grande que sea, yo te voy a meter bajo mis alas. Y cuando tú estás bajo mis alas, nada te podrá llegar a ti. Yo te voy a cuidar y nunca te dejaré. Esa promesa de Dios de que nunca te dejaré y nunca te desampararé, esa es una promesa que está en la Biblia, escrita 7 veces. 7 es el número perfecto. Y la perfección implica: no te voy a fallar en eso. Yo te puedo fallar en lo que tú quieras, pero en eso yo no te voy a fallar. Yo no te voy a dejar. Yo nunca te desampararé. Yo te voy a cubrir con mis alas. Y el que te cubre con las alas nunca te va a desproteger. El Señor Jesucristo lo dijo bajo esta frase muy simbólica ante Israel. Él dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, yo nunca te dejaré. El Padre que está en el cielo, no importa que los progenitores, los que te dieron la vida en esta vida, te dejen, el Padre que está en el cielo nunca te va a dejar.
No importa que te abandonen las personas que están hechas para no abandonarte. El Padre que está en el cielo siempre estará a tu lado. Él siempre te estará guardando. Él siempre te protegerá. Por eso dice el Salmo 91 estas palabras. Bendito el nombre del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. Yo lo voy a traducir al español dominicano. El que habita bajo la gallina de Jesucristo, o las alas de la gallina de Jesucristo, morará bajo la sombra del que no vivirá bajo nada que sea imposible. Cuando tú moras bajo la sombra, cuando tú estás bajo las alas del Señor, a ti nada te va a parar. No va a haber imposibilidades en tu vida, porque el que está bajo su amparo, todo le es posible. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que nos conoce. Pero tenemos un Padre que no se separará de nosotros, no importa lo que pase en nuestras vidas. Pero somos hijos todos de ese Padre. ¿Conocemos todo a ese Padre? El apóstol Juan, en el libro de los Evangelios, en el capítulo 1, verso número 12, dijo estas palabras. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le dio qué? ¿Le dio qué? ¿De ser qué? Hechos. Fíjese que el texto no dice, le dio potestad de ser hijos. Le dio potestad de ser. Y la palabra hecho es la misma palabra que sale en los poloché y en la ropa que usted compra, que dice Made in Japan, o Made in Dominican Republic, o Made in USA. Hecho, eso significa hecho ¿dónde? En el lugar donde fue ¿qué? Fabricado. Lo que está diciendo es que Dios tuvo que fabricarte como hijo porque tú no lo eras. Lo que implica que no todos somos hijos, sino que hay criaturas y hay hijos. Pero dice aquí, más a todos los que ¿qué? Más a todos los que lee. Esta mañana, cuando llegué aquí, Jaylin me regaló estas dos cartas. Yo tengo que hacer un inventario para todas las cartas que me hace Jaylin. Porque Jaylin, cada vez que tiene un evento importante, ella me hace una carta. Y ella me hizo esta carta y me hizo esta otra carta. Pero ella se me acercó y me dije, pastor. Pero no me dice nada, nada más me dice pastor. Y yo extendí mi mano y tomé las dos cartas. Ella no me dijo que me quería dar las cartas, pero la extensión de su mano y la sonrisa en su cara tiene un lenguaje que me decía, yo le traje estas dos cartas, pastor.
Pero era posible que ella se hubiese quedado la mañana entera con la mano así y con la cara así. Y tal vez yo la hubiese estado mirando todavía diciendo, ¿qué pasa, Yailin? Di algo, mija. Pero ella solamente extendió y yo extendí mi mano, porque yo puedo tener todo el anhelo y el deseo de darte algo, pero si tú no dispones tu corazón para recibirlo, por más anhelo que yo tenga para dártelo, tú tienes que tomar una acción para tomarlo. Jesucristo hace 2000 años vino a la cruz y murió en la cruz. Él pagó el precio por el pecado tuyo y el pecado mío. Y dice el apóstol Pablo, para reconciliarnos con Dios. Ese regalo que Cristo nos regaló con su muerte en la cruz, pagando el precio por el pecado tuyo y mío, necesita una acción de nuestra para recibir ese regalo. Y ese regalo necesita ser recibido cuando tú abres tu corazón para que Jesucristo entre a tu vida como el Salvador de tu alma. Pero también dice el texto que hay que recibirlo, pero también hay que creerlo. Dice más, a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre. En una ocasión estaba yo en un lugar y le digo a la gente, ¿cuántos de los que están aquí creen? Y todos dijeron, yo creo. Nadie dejó la mano en el suelo. Todos levantaron las manos, creer. Y una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es creerle a ese Dios. Yo estaba hablando con una amiga la semana pasada o esta semana porque necesitaba un favor de ella. Es como una hermana de mi esposa y la llamaba para un asunto con el cable de San Juan de la Maguana. Ella iba a salir de viaje y ella me dice, Jova, ora por mí. Digo, ¿ora por ti? ¿Por qué? Que me voy a montar en un avión. Digo, ¿y qué pasa? Es que yo le tengo miedo a los aviones. Yo no conozco Nueva York por no montarme en un avión. Y lo vamos a conocer. Y yo le digo, pero ¿eso es falta de fe? Y ella me dijo, sí. Eso es falta de fe. Ayúdame en mi poca fe. Digo, pero con tanta palabra que tú conoces y todavía no sabes al Dios al que le sirves. Tú tienes tanta conocimiento, tú oyes mensajes todos los días, 3 y 4 mensajes, y todavía la palabra no te ha sido revelada de que tu Dios es soberano y tiene control de todas las cosas. Y que no cae una hoja de un árbol sin que Dios le haya contado, ni un cabello de las hebras de la mujer y que Dios no lo haya contado. Dios tiene control hasta de los detalles más pequeños que nosotros no tomamos en cuenta. ¿Por qué tú tienes miedo? Y ella me decía, es que yo he oído hablar de Dios, pero tal vez no conozco a Dios. Le estoy hablando de una mujer que tiene más de 15 años en el Evangelio. Que mientras ella vivía en San Juan de la Maguana, compraba casetes de una iglesia muy buena, con unas predicaciones excelentes, y las escuchaba todos los días.
Y esa persona no creía. Porque el creer conlleva más que una acción de pararse y decir yo creo. El creer conlleva una convicción de seguridad que te permite a ti confiar que no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, no importa los pecados que estés cometiendo, tú has confiado en un Dios que te va a salvar y que te va a llevar al cielo. Porque esto es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Y gracia significa que Dios te entregó un regalo que tú no te lo mereces. Pero a Él le dio la gana de regalártelo a ti. Pero tú tienes que creer que eso es real. Tú tienes que creer que eso es real. Y tienes que tomar la decisión de quererlo tomar. Y dice, él termina el texto y dice, y entonces a los que creen y lo toman, Él le dio potestad. Y la palabra potestad es una palabra legal. Es derecho legal. Cuando murió Jacobo Masluta y su esposa, la señora Villanueva, ellos tenían una hija adoptiva. Y esa hija adoptiva, sus hermanos, los hermanos de Jacobo, querían quitarle la herencia. Y comenzaron a pelear y a pelear y a pelear y a litigar. Pero a todas las cortes que iban, la corte decía, es que esa niña tiene un derecho legal. Ustedes no le pueden quitarla, aunque ella no nació del espermatozoide y el óvulo de ellos dos, ella le dieron un derecho legal. Ella tiene una autoridad. A ella no le importa si es con sangre Villanueva Masluta. Ella tiene una autoridad legal. Lo que Dios te está diciendo es que si tú asumes el propósito de Dios, si tú recibes lo que Dios te entregó en la cruz del Calvario, y si tú crees en Jesucristo como el Salvador de tu vida y de tu corazón, ¿sabes una cosa? Él te da un derecho legal que nadie te lo puede quitar, que nadie te lo puede violentar, que nadie te lo puede arrebatar. Él te da un derecho legal y es que Él te hace hijo. Nadie te puede quitar ese derecho. No hay religión que te lo pueda quitar. No hay pecado que te lo pueda quitar. Él te dio el derecho de ser hecho. Y dice el escritor del libro de Hebreos, y si eres hijo, ya no eres bastardo. Porque el padre al hijo que ama, lo disciplina. Y ahí viene el último punto del padre, y es que los papás que aman a sus hijos lo disciplinan. El proverbista Salomón dice en su libro: castiga al hijo mientras tenga tiempo, para que cuando sea grande no te avergüence de ellos. No rehuses la vara. Los psicólogos la quieren quitar, pero no la rehuses, dice la palabra. No la rehuses. ¿Sabes por qué? Porque si la rehusas, no lo estás amando. No estoy hablando de castigo, de darle golpe y maltratar a un hijo. No estoy hablando de eso. Eso es malo y Dios lo condena. Yo estoy hablando de que no rehuses el castigo. Nuestro Padre que está en el cielo nos va a disciplinar porque nos ama. Una vez le estaba yo dando una pela a Víctor, de esas pelas cantadas que yo le daba.
Y yo le decía, te doy porque te amo, te doy porque te amo, te doy porque te amo. Y él gritando decía, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo fui que tuve la culpa, papi, yo fui que tuve la culpa. Amados, el Padre que está en el cielo nos ama, nos cuida, nos conoce, nos protege, nos dio derecho, nos hizo ser hijos, pero nos va a disciplinar. Porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Pero ¿cuántos somos hijos? Vimos aquí que el ser hijo no es decir soy, es una decisión. Una decisión que conlleva creer y que conlleva recibir. Y el recibir es una acción que conlleva una toma de decisión. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás.